Mira, Hugo, lo primero que hay que hacer es una distinción en la República entre una élite intelectual que no entendía para nada lo que pasaba en el pueblo y luego el pueblo que desgraciadamente había sido sumido durante siglos en una crasa ignorancia, en un embrutecimiento total. Te voy a dar un ejemplo concreto para no extenderlo. Cuando empiezan los incendios en Málaga, de las iglesias, el alcalde de Málaga, republicano, ordena inmediatamente a las fuerzas de seguridad que impidan todos los incendios. La razón que da es porque no puede ocurrir un acto tan importante como el incendio de una iglesia sin estar presente la más alta autoridad de la ciudad. O sea, no decía que te demuestra esto, había una diferencia enorme. Es que además en la República hubo de entrada los no republicanos, digámoslo, fueron a cargarse la República desde un primer momento. Ahí entramos en la tradicional, desafortunadamente tradicional, intolerancia del español, o es lo que yo digo o nada. Bueno, pues ahí se situó desgraciadamente la derecha y la derecha más recalcitrante. La monarquía cayó porque los monárquicos la dejaron caer, de otras cosas. Realmente, dentro de la República, además, dentro de ya empezada la guerra civil, había varias guerras civiles. Has mencionado Cataluña, pues lo que ocurrió en Cataluña era delirante, porque la CNT estaba enfrentada con los socialistas, los cuales a su vez con los comunistas de obediencia de Stalin asesinaban a tiros por las calles a los del POUM, o sea, del Partido Obrero de Unificación Marxista, que era trotskista. Allí era a tiros entre todos. Es decir, la República perdió la guerra civil, en primer lugar porque desde el principio se hizo una muy mala reputación en el extranjero, y segundo porque es que estaba en guerra con ella misma. Eso es un detalle que no siempre se ha puesto. Es decir, has dicho una cosa muy importante, efectivamente, es ser lo más objetivo posible. Yo leí hace un tiempo que había no sé quién que decía que los asesinatos de Franco no eran como los de la República, y la razón que daba era que cuando se iba a fusilar a alguien, los franquistas iban a fusilar a alguien, primero le daban la oportunidad de confesarse. Sí, el comentario ya va de por sí. ¿Qué hace falta? Bueno, en primer lugar, había que, porque tampoco nos resuelve nada el problema, todo lo contrario, lo envenena todavía más, el empezar ahora a hablar de los abuelos. A mi abuelo lo mataron, está en una fosa común. Es volver a empezar. Oiga, el mío también, están Paracuellos, etc. Falta realismo y falta sobre todo objetividad. No se puede escribir un libro de historia empezando diciendo, es que la culpa la tuvieron los otros. No, no. La guerra civil fue producto de, desgraciadamente, una intolerancia tradicional del español. Segundo, fue producto de la ignorancia a la que el pueblo español se le había sometido. Tercero, fue producto de una élite que no se llevaba bien entre ellos mismos, consta. Indalecio Prieto odiaba a Largo Caballero, el cual odiaba a él, no sé qué, en fin, todos se odiaban entre todos, consideraban que Manuel Azaña era un perfecto inútil y por eso le pusieron el presidente de la República, para que no interviniese, porque no tenía prácticamente poderes. Niceto Alcalá Zamora venía de la monarquía, el anterior presidente de la República, es decir, era todo, objetivamente hablando, un sinsentido producto de una falta de tradición democrática. Es decir, los problemas, y me vas a permitir que tenemos, si quieres, por una anécdota, cómo resuelven los problemas te da idea de qué clase de político eres. En España los problemas se resuelven a tiros en las calles, se resolvían a tiros en las calles. Se resuelven ahora denigrando al otro, no se discute, no se dice, usted no lleva razón por esto, usted es un corrupto, usted es un incompetente. Es decir, no hay un diálogo democrático, no hay, como decía el otro día, a la política española le falta lo que dijo Andreotti, falta finezza.
todo es a lo bruto, el insulto enseguida. Como no hay ideas, se recurre al insulto. Yo no digo que usted lleve razón, no, digo que usted es un corrupto, además su tío ha robado, no sé, es decir, de cosas que dan una imagen vergonzosa. Si yo tuviese que enviar un informe a una capital extranjera, digamos a un periódico, de lo que pasa en las Cortes, sería lamentable. Tenemos desgraciadamente una mala fama y menos mal que no cuentan todo lo que hay, porque si no sería el colmo. Me voy a permitir para que veas la diferencia de cómo se resuelven los problemas. En 1871 se proclama la República en Francia, cae el imperio de Napoleón III, y entonces una de las cosas es que era una república laica. Y Jules Ferry, ministro de Educación, se da cuenta que no puede decir que es una república laica sin quitar los crucifijos de las escuelas. Claro. Entonces el problema no se planteaba en la mayor parte de Francia, pero sí en Bretaña, donde eran tremendamente católicos. ¿Qué hace? Pues en lugar de ir allí con los gendarmes y empezar a tiros con todos los sacerdotes y con todo el mundo, cosa que era lo que hubiera hecho un español y que fue lo que hicieron, se le ocurrió dar la orden de que todas las escuelas de Francia, de Bretaña, debían ser pintadas. Naturalmente tuvieron que sacar muebles, crucifijos, todo. Y cuando ya se secaron, dio orden de no volver a poner los crucifijos. Pero al cabo de un tiempo le advirtieron que, en fin, que la cosa había pasado bien, salvo en ciertas escuelas que habían reclamado que se pusiesen otra vez los crucifijos. ¿Qué hacían? Le preguntaron al ministro. Un ministro español hubiera dicho, pues que quemen la escuela, que les maten a todos. No. ¿Qué dijo Jules Ferry? Una respuesta maravillosa. Dijo, pues que vuelvan a pintar las escuelas. El problema se terminó ahí. Ya después de 2 veces pintada, ya nadie se acordaba de los crucifijos y de cosas así. Bien, ahí tienes una clase política formada frente a los desvaríos de un lado y del otro, que conste, porque al fin y al cabo en 1939 lo que se impuso, para 1936 lo que se impusieron fueron unos militares que no tenían ni idea de nada y que se impusieron por la fuerza bruta. Es decir, tenemos otra vez el problema de la intolerancia, de la falta, que hoy se aplica también, de una clase política preparada y sobre todo que lo importante es atacar al enemigo. En España no hay oposición política, hay enemigos. Eso es muy importante porque eso crea una tensión interior que impide los acuerdos. ¿Cómo voy a llegar yo a un acuerdo con el otro si le estoy diciendo que es mi enemigo político, pese a todas las declaraciones que hay? De todas formas, yo con él no voy a llegar a un acuerdo por principio. Es la historia de España. Y no es nada más eso. Y la República fue un cenit de ese enfrentamiento entre una España que quería modernizarse pero no tenía ni idea de cómo, ni tenía las personas adecuadas, ni tenía la clase política adecuada, punto. Y después una España tradicional católica que no tenía ni idea de fascismo ni de cosa por el estilo, pero lo único que quería era mantener la España de siempre, la España de la Inquisición, la España del catolicismo, de que todo había que condenarlo, en fin, lo que sabemos, para qué hablar más.